Buenos días a todos. Bueno, como verán, la parte histórica de la Conavia les va a hacer presentaciones. Eso de histórica lo inventó Silvia, pero estamos desde su creación. O sea que tenemos una vida con eso. Hasta ahora le estuvieron presentando muy bien Gladys y Soledad toda la normativa que hay. Y una característica de Argentina es que todo aquello que se libera a campo es inspeccionado, o sea, tiene un seguimiento a campo. De ese seguimiento a campo se ocupa el INASA en forma conjunta con SENASA. Nos hemos dividido, digamos, el país para poder abarcar todo. Porque estos cultivos se hacen desde el norte del paralelo 42 hacia Salta y de este a oeste. Entonces se dan cuenta que es una gran extensión y se quiere hacer lo más eficiente posible todo lo que sea el control. Yupi, no, acá estamos. Bueno, están los que se llaman los ensayos a campo y después otra práctica que es la multiplicación en contraestación de productos transformados a través de eventos que están autorizados en países del hemisferio norte, pero que todavía no tienen autorización comercial en Argentina, pero sí que fueron probados previamente en pequeña escala. Y esta multiplicación en contraestación es bastante interesante. Se han llegado a sembrar hasta 13.000 hectáreas en el país y el promedio habitual es que sean 5.000 hectáreas de estos materiales. Perdón. Bueno, aquí nosotros hacemos un seguimiento de estos cultivos y este seguimiento es el monitoreo periódico a intervalos regulares o irregulares para la evaluación del cumplimiento de determinadas regulaciones. Decimos intervalos regulares porque hay algunas inspecciones que siempre sí o sí se van a hacer. Por ejemplo, las inspecciones a siembra, inspecciones de aislamiento, y ya vamos a ir viendo cuáles más. O sea que son inspecciones que ya están pautadas, siempre se van a hacer, pero a veces se hace otro tipo de inspecciones con mayor frecuencia, dependiendo ya sea del cultivo o dependiendo de alguna eventualidad, alguna contingencia, como les decía hoy. En este monitoreo hay unos objetivos que son específicos. Por ejemplo, la evaluación de la expresión de la característica conferida, la supervivencia y probable dispersión de ese cultivo que está transformado, la estabilidad genética, la detección a tiempo de factores no esperados y la evaluación de medidas de control que se han aplicado. Los momentos de inspección. Primero se hace una verificación de la aptitud del establecimiento de campo. Hay algunos establecimientos que, por ejemplo, son muy quebrados o que tienen cursos de agua. Todo eso facilitaría, por ejemplo, la dispersión de la semilla. La presencia de animales mayores muy cercanos, la presencia de una casa habitada también muy cercana. Estamos sembrando maíz y en la casa quieren sembrar un maíz para choclo, entonces dicen, pero si es para comer, y bueno, sonaste, se puede estar cruzando y tenemos un maíz genéticamente modificado que está regulado contra un maíz que va para alimentación. Entonces todo eso se observa en la aptitud del establecimiento de campo, que es una verificación que se hace una vez y para siempre, siempre y cuando ese establecimiento de campo se utilice durante 3 años seguidos. Perdón, si durante 3 años seguidos no se utilizara, se vuelve a hacer. Y ahí se ve alambrados, etcétera, etcétera. Más o menos se calcula que cada 3 años se van modificando condiciones en un establecimiento de campo. Después, cuando ya se instala el cultivo, o se va a instalar, se hacen inspecciones a la siembra y limpieza de sembradoras. Esto sobre todo en grandes producciones. En general, lo que hemos estado viendo que las sembradoras experimentales son de muy fácil limpieza y se evalúa marca por marca, modelo por modelo. En muchos casos los mismos fabricantes de estas sembradoras experimentales que están radicados en el país
Lo que han hecho es ir introduciendo algunas modificaciones para que la limpieza sea todavía más fácil. Después, las de aislamiento. Silvia les va a hablar más en detalle del aislamiento. En Argentina usamos un aislamiento físico al cultivo de la misma especie. Entonces son metros. ¿Cómo se establecieron? De distintas maneras. Se estudia, bueno, cuál es las propiedades del cultivo. Ustedes vieron, por ejemplo, que Soledad les decía que para soja se usan 30 metros. Y uno puede preguntarse, una autógama, 30 metros, ¿por qué? Es lo que necesita la máquina, la cosechadora, para poder girar y podría llegar ahí a estar perdiendo semilla. Por eso son 30 metros. Si no, para cualquiera que sea autógama se utilizan 3 metros. O sea, hay distintos criterios. Para un girasol, para una colza, ¿qué se usaban? 3.000 metros, lo que vuela una abeja para buscar comida. Entonces, acá, sabiendo que la mayoría de las polinizaciones son a través de abejas, esa es la distancia que se tomaba. Y esos son los criterios que se van usando. En el caso de maíz, lo que se hizo en 1991 fue una prueba con maíces con pigmentación de aleurona. Entonces, se observó hasta qué distancia podían aparecer granos de distinto color en un maíz convencional, y después de ahí se decidió los famosos 250 metros. Bueno, y así se van estableciendo para distintos cultivos. Después la eficiencia. Esta eficiencia es ver si realmente ese cultivo está expresando el fenotipo que ha sido declarado por el solicitante. Inspecciones a cosecha. Para nosotros es básico la inspección de cosecha. Fíjense que acá no hablo de floración ni nada de eso, porque eso es para otro tipo de regulaciones. Inspección a cosecha. No queremos que quede ninguna semilla en el lugar, ni que haya dispersión de semillas. Las máquinas cosechadoras son inspeccionadas, y calculen ustedes que con lo que vibra una máquina cosechadora cuando se va trasladando, si quedaran semillas, las va perdiendo por el camino. Y después otra forma de dispersión común es a través de las ruedas. Entonces todas las máquinas tienen que ser limpiadas a conciencia. Y se da una autorización para el uso de cosechadoras de soja. Después hay líneas de procesado de semillas. Las líneas de procesado de semillas también son sometidas a verificaciones y limpiezas. Y tenemos una disposición final de los residuos de cosecha. Antes, al principio, los residuos de cosecha y demás se quemaban. Eso trae muchos problemas por el humo que se produce, y si llega a haber pueblos cerca y demás, bueno, se quejaban de que más o menos los estábamos matando, de que había mayor cantidad de alergias, bueno, cualquier cosa que la imaginación permita para hablar en contra de transgénicos. Entonces ahora se está usando otro tipo de forma de disposición final. Se está usando mucho cavas, una cava profunda, se tira la semilla y todo el material sobrante, se cubre, y después también se hacen controles post cosecha. Eso les va a hablar más en profundidad Silvia, pero se calcula un término de años para ver si aparecen plantas voluntarias, o a ver si aparecen plantas guachas, que esas deben ser destruidas. Dale. No. Es la misma. A ver. Bueno, entonces veamos monitoreo a campo. Yo voy a ir pasando bastante fotos y demás. Pero esto no me anda. Bueno, fíjense, verificación de campo, era lo primero que decíamos. Acá tenemos un establecimiento, esto es sobre un caso real, que se ha tapado la empresa y demás. Y la mayoría de las producciones, por ejemplo, se hacen en campos donde tienen riego, pivots de riego. Ustedes pueden calcular más o menos tamaño de potreros por lo que abarca cada pivot
etcétera, etcétera. Pero fíjense, acá que tenemos un curso de agua, acá que tenemos más agua. Entonces, esos potreros, esos pivots no son elegibles para esta actividad. Después acá que tenemos un camino real. Por un camino real nosotros podemos pensar que va a haber un cierto movimiento de gente y demás. Entonces también son cosas que nosotros cuestionamos bastante. Acá tenemos también un camino vecinal. Hasta para cosas que parecen sonzas, como por ejemplo, ¿qué es lo más común cuando uno pasa por un maizal? Choclear, ¿no? Y en ese chocleo, ¿qué te está llevando? Bueno, te está llevando semillas de maíz. Entonces, hasta hay que usar lo que yo llamo la psicología infantil para elegir sobre este campo que tiene varios pivots y demás, cuáles son los mejores sitios para hacer este tipo de siembra. Y después, lo que sí se puede elegir es todo el círculo que abarca ese pivot de riego o se puede hacer en partes. Bueno, gracias a Dios que aparecieron los GPS en Argentina, es relativamente fácil calcular superficies, distancias y demás. Antes se hacía a pie, con soga. Los autos que tenía el INASE no tenían tacómetros. Entonces, ¿qué pasaba? El pobre que iba a hacer la inspección llevaba sogas de 20, 25 metros que, imagínense, para llegar a 3.000, ¿no? Hay que hacerlo. Después se había conseguido un aparatito que era como un tacómetro portátil que se llevaba así, ¿vieron como esas rueditas de los chicos? Bueno, y aparecieron los GPS y el INASE los compró. Bueno, se solucionó la vida. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, si la superficie de un potrero fuera rectangular, cuadrangular y demás, con tomar medidas en cada ángulo sería suficiente. En el caso de esos pivots de riego que yo les decía, se toma desde el centro del pivot al radio de acción de agua. Ahora, esto es muy lindo dicho así, pero ¿con qué nos encontramos? Que no son regulares los potreros, ni son regulares las siembras, ni nada, pero fíjense, si tenemos un convencional y otro convencional y una superficie con un genéticamente modificado, nos paramos en cada extremo de donde está sembrado ese OBGM para calcular las distancias. O sea que hay que ir pensando y teniendo la creatividad suficiente como para que cada punto que se toma realmente represente lo que está sembrado y además que nos marque la distancia al material convencional que esté más cercano. Muchas veces hasta esas operaciones hay que hacerlas en el agua. Esto es en Entre Ríos. Entre Ríos tiene una particularidad que tiene zonas que son ligeramente inundables. Además de ello, si está el campo más cercano a la costa, cuando se inunda en las islas, la gente sale a pasar el ganado volando lo lleva a continente, digamos, y todo ese ganado come, bostea, pisotea, etcétera, cosas que también se tienen que tener en cuenta. Acá ven cómo está todo esto inundado. Para otros cultivos se usan cubiertas, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Acá, las famosas contingencias. Viene un tornado, un viento muy fuerte, algo por el estilo, todo esto vuela. Entonces son siempre cosas a tener en cuenta. Acá ven que esto tiene una muy buena estructura y demás, pero ante un tornado voló, esto vuela. Bueno, después, con respecto a las máquinas que se usan en grandes producciones, lo que hay que tener muy en cuenta, y esto depende de cada máquina y no solo de cada modelo, sino de cada año de construcción de esas máquinas, porque van cambiando. Y ven ustedes que hay puntos donde puede quedar semilla, acá cae semilla, acá también, acá. En todos estos lados puede quedar semilla, que nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que todo esto se vaya. Bueno, acá tienen unas trilladoras. Acá tienen una de las pruebas que se hacen para evaluar
una cosechadora y ver si se necesita hacer algún tipo de cambio o no. Lo que se usa, en este caso se está usando soja que se ha teñido con los colorantes que normalmente se usan para semilla cuando se pone fungicida, insecticida y demás, porque esto se visualiza mucho mejor. Entonces se va echando, acá tenemos a dos, se los voy a presentar, a Carlos Di Benedetto, que es el que evalúa toda la maquinaria, y Matías Langan, que es el que toma las muestras para análisis de laboratorio. Y una ventaja que el INASE tiene un laboratorio de marcadores moleculares, entonces ahí se hacen todas las pruebas. Les van a sacar unas fotos, después les cuento para, viste, se van a pavonear con eso. Bueno, sigamos. Perdón. Bueno, fíjense, se va echando la soja y se ve cómo esta va recorriendo dentro de la máquina. Si ustedes, perdón, acá quería señalar, ven que acá ya se ve rojo. Entonces desde acá estamos viendo que probablemente pueda quedar semilla, pero la que tenemos que ver también es toda esta que va quedando por acá. Y fíjense que vamos viendo que queda semilla por todos lados. Cuando vamos a las cosechadoras, que son cosechadoras experimentales, cosechadoras de 2 surcos, también hay que tener esos cuidados. Estas son más fáciles de limpiar, pero también hay que tener esos cuidados. Cuando se termina de hacer esa cosecha, en el mismo lote, para no andar desparramando semilla, en el mismo lote se la limpia. Fíjense que se sacan las arandas y demás, y se va limpiando absolutamente toda la máquina. Esto es algo que lleva bastante tiempo, por lo cual o se hace bien de entrada o si no tenemos problemas. Pero fíjense que todas las partes tienen que quedar perfectas. Y esto que ya ha sido limpiado, acá tenemos 2 semillitas de soja. Ven cómo se desarma para la limpieza. Ustedes ya conocen de maquinarias, pero quiero que vean hasta qué punto llegamos. Seguimos con las cosechadoras. Fíjense todos los restos que se han sacado de todas estas zarandas. Se llega hasta este punto. Esta foto me encanta, pero hay que meterse bien adentro para ver que no quede ni una semilla. Y otra de las cosas que se hace es pedir que se hagan ciertas enmiendas. Ven que esto formaba un ángulo y dejaba acá una luz. Por ahí puede ir un montón de semilla. Entonces que se pone algo que es relativamente simple, pero acá se ha puesto una enmienda para que eso no ocurra. Esto que ven acá, este es un operario de la empresa. Lo mismo hacen los inspectores nuestros. Y descubrieron que tienen que usar linternas de un LED, nada más, porque eso apunta directamente a lo que se está buscando. O sea, está la tecnología aplicada. Bueno, acá también las maquinarias desarmadas, totalmente. Fíjense, en esta sembradora también se ha desarmado. Se trabaja mucho con estos que son sopladores y además se los invierte y actúan como aspiradoras por toda la máquina. Acá siguen, fíjense, todo lo que está cayendo de semilla. Bueno, este gordito también me causa mucha gracia, pero ha tenido que meterse el pobre hombre para poder limpiar. Y muchas veces en estos que son máquinas convencionales se ha pedido que se abran pequeñas ventanas como para poder hacer las observaciones. Al máximo. Y fíjense acá toda la semilla que estaba quedando. Todo esto tiene que quedar perfectamente limpio. Y acá ya se han limpiado los neumáticos. Bueno, y yo les decía que la disposición final se hace en cavas. Fíjense un poco las dimensiones de esta cava. Acá se está tirando todo el material. Esta es una pequeña trilladora para materiales experimentales, para maíz. Y veamos, esto estuvimos hablando más que nada para maíz. Veamos qué pasa con el algodón. El algodón tiene sus
sus cuestiones propias. La limpieza de una cosechadora de algodón es sumamente engorrosa. ¿Por qué? Porque la semilla tiene muchísimo aceite, entonces queda todo pegoteado. Y fíjense al punto que hay que llegar para limpiar esa máquina raspando sobre la superficie. Estas son de las más difíciles de limpiar. Acá es como tiene que quedar un potrero después de haber cosechado. Esto ha sido una cosecha de algodón. ¿Y qué pasa con las plantas de procesamiento? También es otro lugar donde tiene que haber una gran limpieza. Acá tienen unas máquinas deschaladoras. Acá son las mesas donde se hace la clasificación. Las turbinas. Todo esto tiene que estar perfectamente limpio. Y si se fijan, está limpio, está todo libre de semillas. En este caso, que es un galpón de materiales experimentales, van a ver ustedes que se ha barrido todo lo que puede haber caído. Fíjense que el piso queda casi perfectamente limpio y así tienen que ser las cosas. Y nosotros controlamos esto y tiene que quedar así. Ha quedado un piso que casi uno puede comer sobre él, pero es que no tiene que haber escape de semillas. Eso es lo más importante. Fíjense que acá se identifica que esto se está usando para material regulado. Va la cinta transportadora y todo lo que pueda caer ya se va juntando para después llevarlo a destrucción. Esta es una forma que sería ideal para el transporte de esta semilla, llevarla en estas pequeñas tolvas. Y ven ustedes que hay una red acá arriba. Nosotros pedimos que se coloque una red, una media sombra o algo para cubrir la carga que va en el camión. Que vemos siempre por la ruta, cuando es otro tipo, si son granos, por ejemplo, va un camión cargado de grano, va agarrando las irregularidades del pavimento y vuela de todo. Entonces, es lo que nosotros no queremos. Entonces, solamente se permite que se agreguen ven que acá tiene un aditamento. Este aditamento no tiene que tener más de 30 centímetros y pueden llenar el camión hasta 30 centímetros del borde. Generalmente los camioneros no quieren saber nada, pero es una de las cosas, uno de los grupos con el que más hay pelea es con los camioneros. O sea, con Moyano no nos llevamos para nada, porque el camionero es cabezón, él quiere hacer lo que él quiere y nosotros queremos que él haga lo que nosotros queremos. Entonces es bastante complicado. Acá tenemos una máquina para soja, con las zarandas y demás. Bueno, acá un galpón, cómo se va separando todo. Estos son materiales experimentales. Ven que todas las máquinas que hay son de pequeña escala. Algo que se está usando en algunas empresas, que es más nuevo para estos cultivos. Esto ya existe para lenteja, arveja, garbanzo y demás en el norte del país. Se usaba hace muchísimos años, pero ahora se está incorporando para estos cultivos más extensivos que tienen unas células fotoeléctricas que hacen la separación de aquellas semillas que tengan algún hongo o demás, o que estén totalmente por su coloración o chuzas y demás fuera de tipo. Entonces, con esta maquinaria se trabaja muy bien y se están incorporando ahora en algunas empresas. ¿El por qué? Porque es carísima, pero es muy buena. Bueno, acá se está preparando una de esas famosas pruebas. Ven que se tira esta es una procesadora para soja, se ha tirado la soja coloreada, va pasando por las distintas zarandas. Acá está la soja sin colorear y acá están los camioneros con los que cada tanto tenemos que charlar. En el caso de soja, lo que se pidió, cuando se comienza a hacer soja, el problema era que así como es de redondita la semilla de soja, es muy fácil que quede en cualquier ángulo. Entonces lo que se pidió era poder evaluar
bueno, ¿cómo eran los acoplados donde se iba a estar trasladando la soja? Las empresas lo que hicieron fue hacer como una muestra de todos los tipos de acoplados que se usaban para estas operaciones. Y lo que se decidió usar son los camiones batea, que es como una pileta de natación de plástico, pero puesta arriba de un camión, como es todo redondeado, es muy fácil de limpiar. Y acá estamos en una de esas exposiciones de camiones. Esto es limpieza, ven que queda perfecto. Insisto siempre en esto porque acá es donde siempre es pero sí, pero nada, tiene que quedar así. Y acá, bueno, ven ustedes estas son unas jumbo bags que ahí arriba tienen una etiqueta que está indicando que esto es material genéticamente modificado, o por ejemplo, acá lo ven en estas cajas, acá hay material experimental y ven que dice bien claro, material OGM bajo experimentación. Incluso pedimos que en el galpón donde todo esto esté guardado haya una división de alambre con candado para que ninguno se equivoque. Vieron que van con esas especies de Clarks, esas máquinas para levantar un pallet y que no se vaya a confundir levantando uno por otro y entonces habría dispersión de semilla. Acá tenemos una cava, lo que se está tirando es soja. Fíjense el tamaño de esa cava, ahí está el señor con un soplador, pero caramba. Acá está el señor con un soplador, tratando de que toda la soja caiga dentro de la cava. Una de las cosas que se ha comenzado a pedir, y eso es a decisión de cada empresa, es que porque estos materiales que son de desecho no se destinan, por ejemplo en el caso de la soja, a diesel oil, o buscarle alguna otra alternativa. Y esto surgió de una vez que vi que una empresa tuvo que destruir 60.000 kilos de soja. 60.000 kilos de soja es una barbaridad, es mucha soja, y además, si queremos pensar con un pensamiento más ecologista, esa soja estuvo haciendo extracción de nutrientes y demás del suelo y lo estamos enterrando para que se muera. Entonces, ¿por qué no buscarle otras alternativas? Y en la medida de lo posible muchas empresas lo están haciendo. Acá tienen el tipo de excavadoras que usan, porque ven que esto se pone a mucha profundidad, después se tapa y después de hacer esto se deja para que muera, ¿no? Y se controla. Acá le están cubriendo. Y acá está cuando se hacen demo plots y demás. Muchas empresas cuando sus eventos están por ser comerciales, tratan de mostrárselos a distintos grupos para que vean las bondades de su cultivo y demás. Y entonces ahí colocan alambrados, estos sirven también para liebres y demás, para menores, y además con una red. Nosotros permitimos que se hagan todas esas demostraciones, hay un inspector presente por cualquier eventualidad, pero las empresas de hecho cuidan mucho de que haya distancia suficiente. Acá tienen un lotecito, por ejemplo, ven que está bien separado de todo otro material, lo cuidan como no sé qué, y cuando lo muestran parece que hubieran pasado la aspiradora, pero está perfecto. Pero lo que es lo más importante, que está bien alejado de todo y la gente no se puede meter adentro. Acá es una demostración de cuando se quemaba y qué pasaba. El material estaba recién cosechado, bastante verde, bastante contenido de humedad. Entonces, para que terminara de quemarse, se insuflaba aire. Y ven que el viento soplaba y se llevaba el humo para cualquier lado. Esto no lo hacemos más. Acá también otras cavas. En una empresa, un amigo mío era el vecino, y se empezó a quemar maíz y charlábamos porque el maíz no quemaba, qué sé yo, viró el viento y le empezó a quemar el campo al vecino que era mi amigo que estaba ahí eso era mortal.
Bueno, todo esto nosotros, los inspectores, lo vuelcan en actas. Son actas que se fueron creando dentro del INASE en el correr de los años. Todo tiene que quedar documentado. Arriba son los datos del solicitante, los datos de todo el expediente y además alguna otra característica, ¿no? Y entonces ven ustedes que hay actas de verificación de establecimiento, se indica los 4 rumbos qué es lo que hay, si hay presencia de cursos de agua, presencia de monte, presencia de animales mayores, presencia de una casa habitada, todo eso interesa para la elegibilidad del campo. Y también se colocan observaciones. Siempre queremos e incitamos a los inspectores que pongan lo que ellos crean, o sea, con toda libertad, todas las observaciones que quieran, pues son ellos los que están ahí. Bueno, y acá tienen otras más de siembra, de cosecha, o sea, está todo preparado con lo mínimo que nosotros queremos que vean. Esto es de limpieza de maquinaria, unas checklists para limpiezas de maquinaria. El movimiento de camiones, también. Y así como les decía Soledad que usaban al Google Earth, el tío Google hoy se usa para todo, nosotros también lo usamos. Lo que se hace es tratar de marcar la ubicación de los campos donde se van a hacer siembras. Y acá ven ustedes un poco lo que yo les decía, del paralelo 42 para arriba, este y oeste. Y se ha marcado en distintos colores lo que es lotes experimentales, que son los de ese color, diría yo, rojo, no sé qué es, y en violeta se han marcado los campos de siembras en superficies más amplias. Y si podemos ir más al detalle, fíjense acá, bien al norte, en Salta, Antonio Quijano, Colonia Santa Rosa, Orán, todos esos son lugares donde se están haciendo siembra. Esto no es de este año, es de un año anterior. Y fíjense, si nos vamos para el sur, llegamos hasta Villalonga. Y si seguimos un poco más, vemos que tenemos un grupo de inspectores. Está el grupo de inspectores que es propio de la coordinación donde nosotros actuamos, y además yo le robo inspectores a todo el INASE, hay gente de las oficinas, por ejemplo, vieron que abarcamos casi todo el país, entonces tenemos Bermúdez, está en el Chaco, Bonafiede, está en Mendoza, César Cabo está en Junín, Di Benedetto está en Arrecifes, Espinillo está en Balcarce, o sea, están todos dispersos por el país. Entonces logramos 2 cosas, menores costos para el traslado y que no se maten en la ruta. Para mí eso es básico, y además ellos son los que conocen más el lugar donde están trabajando, entonces eso logra mayor eficiencia. Bueno, quedo hasta acá. Recomiendo, bien aparte de propaganda, ahí hemos dejado la revista del INASE, es una revista del organismo, pero este número, que es el mejor número de la historia del INASE, salió de biotecnología. Y acá lo que le he pedido, que por ahí les interese más a ustedes, es a los inspectores que hacen las inspecciones de campo que expresaran casos. Entonces, han presentado por ahí desastres, pero hay que conocerlos, y han presentado cosas más positivas. Y creo que eso es lo bueno. Eso es lo que sucede en el día a día en todo esto. Este año, por ejemplo, tuvimos 2 camiones que volcaron con toda la carga. Y ahí a mis amigos camioneros me enteré de algo más. Una empresa puede contratar a una empresa de camiones y le da todas las instrucciones, pero el gremio de camioneros exige que cada tantos camiones haya uno de algún camionero que no pertenece a una empresa y que por ahí está sin trabajo. Eso puede parecer muy bueno, pero ese hace lo que quiere, y doblan con camiones con acoplado como si fueran un Fiat 600 y se los ponen de sombrero. A nosotros, ¿qué nos preocupa? Que se ha volcado ese material queda en las banquinas y demás, y es una forma de diseminación de esas semillas. Las empresas, por suerte, siempre... no sé qué hice ahora, bueno,
Después te lo sintonizan, te lo sintonizan. Las empresas, digamos, reaccionaron inmediatamente, dieron el aviso inmediatamente y de parte nuestra del INASE hubo inspectores que estuvieron sábado, domingo y fiestas de guardar hasta ahí, hasta que todo terminara de ser recogido. Y ese sector que queda marcado con los waypoints va a ser controlado por lo menos un año después para ver que no aparezcan plantas voluntarias. Yo digo voluntarias porque guachas no es para una dama, ¿no? Pero que no aparezcan plantas guachas. ¿Está? Bueno, la dejo a Silvia ahora que siga y muchas gracias.